Hola, bienvenidos a la IBC del Corregidor, una iglesia para todos. Esperamos que disfrutes el mensaje del día de hoy y que este sea de gran bendición para tu vida. Te queremos recordar que puedes visitarnos todos los domingos en nuestros servicios presenciales en nuestra sede de La Molina, cuya dirección y horarios están apareciendo ahora mismo en pantalla. Ahora sí, ponte cómodo y disfruta de lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Muy buenos días, feliz Navidad. No nos hemos visto con muchos, ¿no? Quizás de los que están aquí, pero feliz Navidad y espero que hayan pasado un lindo tiempo en familia. Y como usted sabe, ya este es el último domingo del mes. De aquí no nos vemos hasta el próximo año, imagínense, ¿no? Así que feliz año también, Espero de que en el Señor ustedes puedan crecer cada día en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Hoy vamos a continuar con nuestra serie Jesucristo es Rey y vamos a ver un tema que puede ser que para usted sea conocido, pero realmente hay cosas que necesitamos conocer a profundidad. El tema de esta mañana lo hemos titulado Jesús, nuestro Salvador. Y quisiera comenzar entonces con una frase muy conocida por todo el mundo. ¿Usted conoce esta frase? Oh, y ahora, ¿quién podrá defendernos, no? Aunque esta frase fue popularizada, ¿no?, por un actor cómico, nosotros sabemos que hay situaciones y circunstancias en nuestra propia vida que necesitamos pues ser salvados de las amenazas o de los enemigos que atentan contra nuestra existencia. Por ejemplo, usted quizás no diga esta frase ahora, pero ¿cuántos, por ejemplo, cuando surgió el COVID, cuántos de nosotros estábamos con esta frase, ¿no?, diciendo, por favor, Señor, líbranos de este virus, líbranos, Señor, de la enfermedad. Seguro recibías una bolsa delivery y tenías temor de tomar esa bolsa porque pensabas que podría venir el virus allí. O apenas te picaba la garganta, uy, ya tengo COVID, ya, Señor, por favor, líbrame de la muerte, ¿no? ¿Cuántas personas estuvieron así, orando en sus corazones, pidiéndole a Dios que los libre? Y no solamente pensamos o pedimos a Dios ser librados de la enfermedad. A pesar de todo esfuerzo, también parece que nuestro mundo va caminando a la destrucción y al caos. Hay lugares donde, por ejemplo, se ora diciendo, Señor, líbrame de esta guerra, o de los terremotos, o de la escasez de recursos naturales, de las enfermedades, la injusticia social, la inmoralidad y tantas otras amenazas. Porque estos son como gigantes que se levantan contra pueblos y naciones enteras. El mundo por eso anhela una pronta solución para sus grandes problemas. Y por eso yo quiero rápidamente compartir este tema, Jesús nuestro Salvador, porque es importante que conozcamos a Jesús como nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. Especialmente conocer el nombre de Jesús, porque aunque nosotros cantamos el nombre de Jesús, oramos en el nombre de Jesús, sin embargo, no muchos conocen qué significa ese nombre. Recuerda que Jesús es el nombre que es sobre todo nombre. Y en ese nombre, entonces toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. Por eso es importante este tema. Y mira cómo comenzamos a conocer el nombre de Jesús. Nota lo que dice en Mateo 1:21. Dice la palabra, y dará a luz un hijo
y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Estas palabras fueron dichas por el ángel en un sueño a José. ¿Recuerdas tú que José estaba en nupcias con María y de pronto él se entera que ella está encinta, está embarazada y él no es el padre? Entonces, como no quería dañarla, decidió dejarla secretamente. Y justo pensando en esto, el ángel viene en sueños y le dice a José: no temas tomar a María por mujer, porque lo que ella ha concebido es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aún José tenía que ser salvado del temor y de la vergüenza. ¿Te das cuenta cómo el Señor siempre viene a salvarnos? Y ahora quisiera rápidamente llamar la atención a ese nombre Jesús. ¿Qué significa el nombre Jesús? ¿Por qué este nombre es tan importante en la Biblia? ¿Por qué es tan importante para la iglesia? ¿Por qué tú debes creer en el nombre de Jesús? Bueno, rápidamente miremos su significado. El nombre Jesús, por cierto, proviene de la palabra hebrea Yehoshua, que a su vez está compuesto de dos vocablos que son arameo. El arameo tiene que ver con un hebreo moderno, ¿no? El hebreo es un idioma muy antiguo, pero en los tiempos de Jesús se hablaba el arameo. Y en arameo la palabra Jesús es traducido del arameo Yehoshua. Yehoshua. Este nombre Yehoshua está compuesto de dos vocablos. El primero es Yashá, Yashá, que significa amplio, libre, ancho. Y luego también está el nombre apocopado o resumido de Dios, Ja. ¿Recuerdas tú en el Salmo 150, en el último versículo que dice: todo lo que le respire? No dice Jehová, dice Ja. Alabe a Ja. Y justamente esa es la palabra que aparece en este nombre, Yashá Ja. Entonces, según este significado, el nombre Jesús significa ancho, amplio, libre y Dios a la vez. ¿Qué significa eso? Bueno, algunos exégetas coinciden, opinan que esa palabra Yashá se refiere a la amplitud de la caja torácica de una persona. A ver, para que entiendan un poco mejor, ¿no? ¿Cuántos conocen, por ejemplo, a Rambo? ¿Conocen quién es Rambo? No viene a la iglesia, por si acaso, ¿eh? Pero saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Arnold Schwarzenegger. Son, ¿no? Hombres amplios, anchos, ¿no? O sea, son fuertes, ¿no? Como el pastor Johnny más o menos, ¿no? Algo así, ¿no? No. Escucha, esa palabra Yashá significa una persona fuerte, Y luego, el nombre de Dios. Escucha, este nombre Jesús está hablando de la divinidad y de la humanidad. ¿Te das cuenta? Date cuenta de esto. Yashá, un hombre amplio, fuerte, el más fuerte de todos, esa es la idea. Pero ese hombre es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en el nombre de Jesús uno es salvo. Por eso todo aquel que invocare el nombre de Jesús será salvo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Amén. Por esta razón, y según este término, Jesús o Yeshua, denota entonces la capacidad o amplitud que tiene el Hijo de Dios para librarnos de nuestros enemigos u opresores.
Nosotros entonces somos como la figura A. ¿Quién está en la figura A? Mira, una ovejita ahí, ¿no? Toda flacucha, ¿no? Toda débil. Escucha, nosotros somos así. Somos débiles, frágiles por causa del pecado. Estamos a merced de nuestros enemigos, como vemos en pantalla, el lobo que se quiere comer a la oveja, ¿no? Mira lo que dice Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual. Pablo diría más, yo soy carnal, vendido al pecado, y por esa causa soy débil, estoy lleno de debilidades en mi humanidad, estoy a merced del enemigo. Y nuestro enemigo, que por cierto la Biblia dice que nuestro enemigo es el mundo, la carne y el diablo y la muerte también, son como la figura B, que tiene el poder para esclavizarnos y atemorizarnos por causa de nuestras concupiscencias. Dice Santiago capítulo 1, versos 14 y 15, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Hermano, hermana, todos los seres humanos somos como esa oveja y estamos a merced del enemigo. Sin embargo, el Yehoshua es como la figura C, que tiene la capacidad de enfrentar al enemigo, derrotarlo, y por su autoridad y poder hace efectiva nuestra salvación, dándonos la victoria sobre aquellos grandes enemigos. En 2 Samuel capítulo 22, versos 3 y 4 dice la palabra: Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Recuerda que el nombre de Jehová está en el nombre Jesús. ¿Recuerdas? El fuerte, pero que a la vez es Dios. Qué preciosa verdad. Por eso la salvación que Dios mostró a la humanidad a través de la historia implica no solamente una salvación externa, sino también una salvación interna. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vamos a ver diferentes escenas y diferentes historias de cómo Dios libra a Israel de sus enemigos, porque Israel estaba rodeado de enemigos. ¿Quiénes eran sus enemigos? Me refiero a enemigos físicos, ¿no? A ver, ¿recuerdan ustedes? Los heteos, los heveos, los idumeos, los filisteos y todos los feos que usted puede encontrar en la Biblia, ¿no? Todos ellos atacaban al pueblo de Israel, y cuando ellos se veían amenazados, invocaban el nombre del Señor. ¿Y qué hacía el Señor? Los libraba de la muerte y del enemigo. Y por eso Jesús o Yeshua implica esto. En el Antiguo Testamento, la capacidad o amplitud que tiene el Hijo de Dios para librarnos de nuestros enemigos u opresores. Y eso es justamente lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios siempre estuvo salvando a Israel. Por ejemplo, lo salvó de la esclavitud en Egipto, Éxodo 15:2, pero también de la salvación que Dios ofrece. No solamente es una salvación nacional, también es una salvación interna. Mira lo que dice la Escritura en Romanos 8, versos 2 y 3. La palabra dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la
y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Amados hermanos, Jesucristo es el Salvador de los seres humanos. Él es el Salvador de toda la creación. Él es el Salvador de todo y de todos. ¿Cuántos dicen amén? Y justamente cuando Jesús les está hablando al pueblo judío, recuerdan ustedes en Juan capítulo 8, versículos 31 en adelante, cuando Jesús les está hablando de la libertad que Él puede dar, los religiosos de aquel tiempo respondieron de una forma porque no entendían el mensaje. No está en pantalla, pero está en tu Biblia. Juan 8, 31, mira. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y qué le respondieron? Ellos dijeron: mira, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sabes qué significa esa frase? Y el esclavo no queda en la casa para siempre. ¿A qué se refería Jesús? ¿Cómo respondió el pueblo a Jesús cuando dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre? ¿Ellos qué dijeron? Linaje de Abraham somos. Digan: linaje de Abraham somos. Ya, entonces entiendan por favor. Cuando Jesús está diciendo: el esclavo no queda en la casa para siempre, está refiriéndose a la historia de Abraham. ¿Recuerdas que Abraham tuvo 2 hijos? ¿Cuál fue el primero que tuvo? Ismael. Ismael, pregunto, ¿era de la esposa o era de la esclava? Aunque era hijo de Abraham, era hijo de la esclava. Así es el mundo, escucha. Aunque han sido creación de Dios, son esclavos del pecado. Y escucha, el esclavo no queda en la casa para siempre. Pregunto, ¿Ismael quedó en casa? No. Llegó un momento en que Sara le decía a Abraham: despacha a estas mujeres y a su hijo, ¿no? Me siento incómoda aquí. Y Abraham no quiso, pero Dios le habló y le dijo: oye la voz de tu mujer. Y entonces Abraham, que era obediente al Señor, despachó a Agar y a su hijo. Y sin embargo, a pesar de que tanto Agar como Ismael fueron despachados, ¿no?, de su casa y estaban en el desierto, pregunto, ¿Dios los abandonó? No los abandonó. De Ismael, Dios hizo una nación grande. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. Porque escucha, aunque esta mujer, Agar, había perdido toda esperanza e inclusive había dejado a Ismael allí y ella se apartó para no verlo morir, a pesar de ello, Dios siempre tiene misericordia de las personas. Amén. Dios tiene misericordia de todos. El esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso Jesús vino a salvarnos de la esclavitud
del pecado, pero también Él nos vino a salvar del poder del pecado, como ya hemos leído en Romanos 8, versículos 2 y 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Jesús no solo vino a salvarnos del pecado, del poder del pecado, pero también del señorío del pecado. Mira Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Escucha, si tú no puedes dejar de pecar, entonces tú no eres libre en Cristo. Porque solamente los que han sido libertados por Cristo, aunque todavía el pecado habita en nuestro cuerpo mortal, escucha, el pecado no se enseñorea de nosotros. No escuché ningún amén, pero es cierto. Y por eso es momento de que evalúes tu corazón. Escucha, si tú no puedes decir no al pecado, quizás sea porque todavía no eres libre en Cristo. Porque los que estamos en Cristo, los que estamos bajo la gracia, dice la Escritura, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Hermanos, el Señor nos libra del pecado, del poder del pecado, del señorío del pecado, pero también en la regeneración. Cuando Jesús venga por segunda vez por su iglesia, Él nos libra de la presencia del pecado. ¿Qué dice la Escritura? 1 Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Y aquí una declaración, Jesús es nuestro Salvador porque nos salvó, nos salva y nos salvará. ¿Te das cuenta? Jesús nos salvó de la esclavitud del pecado. Nos salva de esta presencia, de este poder del pecado que quiere controlar. Ya no se enseñorea de nosotros. Y también nos salvará de la presencia del pecado. Jesús es nuestro Salvador. Por eso, si tú tienes a Cristo, a Jesús en tu vida, Él es el único quien te puede salvar del pecado, de la muerte. Él te salvará de las tentaciones presentes y Él te librará finalmente de la presencia del pecado en tu vida, porque llegará un día en que Dios transformará, que Cristo vendrá y transformará este cuerpo mortal en inmortal. Este cuerpo corrupto en incorruptible. Será incorruptible, incontaminado, inmarcesible, porque Cristo está en mi corazón. Cuando tú tienes a Cristo, todas estas bendiciones de la salvación de Jesús vienen a tu vida. Gloria sea a su nombre. Por eso, mira, la Escritura dice, y sabemos que Él, refiriéndose a Jesús, Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Porque escucha, el único ser humano sin pecado concebido es Jesucristo. Después todos los seres humanos nacimos en pecado y necesitamos ser salvados. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué necesitamos un Salvador? Bueno, porque nosotros por nuestros propios medios o esfuerzos no podemos salvarnos de los pecados, de nuestros pecados y sus consecuencias. Mira lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 7, versos 15 al 24, y este es el testimonio del apóstol Pablo. Él dice, porque lo que yo hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago.
Y si lo que no quiero eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es más o menos como la frase primera, ¿no? Oh, y ahora, ¿quién podrá librarme? ¿Cuál es la respuesta? Jesucristo. Jesús es el único quien nos puede librar de la ley del pecado y de la muerte. Pero también, ¿por qué necesitamos a un Salvador? Porque Dios es el único que puede y tiene la capacidad de salvar. ¿Sabías tú que existen por lo menos 169 versículos que afirman esta verdad? De que Dios es el único quien puede y tiene la capacidad de salvar. Jesús, ¿recuerdas? Jehová es salvación. Ese es Jesucristo. Voy a leer algunos versos, no he puesto los 169 por razones de tiempo, pero mira lo que dice algunos de ellos. Génesis 49, 18, tu salvación esperé, oh Jehová. Éxodo 14, 13, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. En el Salmo 3:8 dice, la salvación es de Jehová, sobre su pueblo, sobre tu pueblo sea tu bendición. En Joel 2:32 dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Escucha, estas palabras de Joel 2:32 es referida por el escritor Lucas en Hechos capítulo 4, verso 12, cuando declara, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Cuando tú invocas el nombre de Jesucristo y crees en Él, tú eres salvo del pecado, de la muerte, del poder del pecado, de su señorío. Y Él es el único quien te librará de la presencia del pecado. Qué precioso. Primera de Tesalonicenses 5:9 declara, porque no nos ha puesto Dios para ira. Iglesia de Cristo. Nosotros, escucha, no estaremos ante el gran trono blanco, porque el gran trono blanco, donde serán juzgadas las naciones, es para todos aquellos que no aceptaron al Salvador, a Jesucristo. La Biblia dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que si nos toca partir de esta tierra, no tengas temor en tu corazón, porque el temor más grande que todo ser humano tiene que vive en el pecado es que un día dará cuentas delante de ese trono. Pero todo aquel que tiene a Cristo y ha invocado su nombre para ser salvo, ya no está bajo la ira de Dios, sino bajo la gracia de Dios. Amén. Qué precioso.
Apocalipsis 7:10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Escucha, la salvación no es algo que tú obras, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Escucha, no por obras, para que nadie... Ay, Señor, mira, yo he sido un buen niño, ¿no? He sido una buena persona, ¿eh? He obedecido a mi papá, a mi mamá, no le he hecho mal a nadie. Mentiroso, ¿eh? Todos somos pecadores. Nadie puede decir delante de Dios, yo merezco el cielo. Porque no entramos al cielo por méritos. Entramos al cielo por pura gracia. Cuando tú crees que Jesús es el único quien te puede salvar. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y en Apocalipsis 19:1 dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Aleluya. Eso es lo que tú y yo diremos el día que estemos ante Jesús, nuestro Salvador. Cuando estemos allá en gloria y todos unamos nuestras voces alabando y adorando a aquel que es el Salvador nuestro, Jesucristo. Finalmente, ¿de qué o de quién nos salva Jesús? Bueno, en primer lugar, Él nos salva de nuestros propios pecados. ¿Recuerdas lo que dice Mateo 1:21? Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él nos salva de nuestros propios pecados, pero también Él nos salva de la carne, del mundo y del diablo. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo, mira, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Has nacido tú en Jesucristo? ¿Eres una nueva criatura en Jesús? ¿Eres salvo por Jesús? Entonces la carne tiene que estar crucificada. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Escucha, si tú dices amar a Jesús, pero en realidad amas más al mundo, el amor del Padre no está en ti, tú no eres salvo. Porque los que hemos conocido la salvación de Jesucristo, amamos a Dios y le amamos a Él en verdad y le amamos por sobre todas las cosas. Amén. Pregúntate, ¿eres salvo? ¿Conoces realmente la salvación de Jesús? Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Yo he conocido a algunos creyentes que me han dicho, pastor, siento que el diablo me ha poseído, pastor, ore para que me liberen, pastor. No sé cómo sacarlo de mi vida. El diablo está en mí. Escucha, ¿acaso ignoras lo que dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 5, versos 18? Aquel que fue engendrado por Dios, que es Jesucristo, guarda a los creyentes, a los que son sus hijos, y el maligno no les toca. ¿Sabías tú que el diablo no me puede tocar y no te puede tocar a ti? Es cierto. 1 de Pedro 5:8, ¿no?
Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. ¿El diablo puede rugir? Claro que sí, ¿ok? Pero jamás nos puede tocar, porque no puede habitar Cristo y Belial en un mismo ser. Por esa razón, cuando Cristo viene a nuestra vida, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? El diablo no te puede tocar. Dile a la persona que está a tu lado, si tú eres hijo de Dios, el diablo no te puede tocar. Así que no le tengas miedo, ¿eh? Repréndelo en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Él nos libra de la carne, del mundo y del diablo, pero también nos libra de la muerte eterna. Nos libra de la muerte eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y finalmente, el apóstol Pablo, al final de la carta, la primera carta a los Corintios, él escribe lo siguiente: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea su nombre. Por eso, querido hermano y amigo que estás en esta mañana, Jesús es el Salvador que puede y quiere librarte de tus propios pecados. Él quiere darte victoria sobre la muerte, la carne, el mundo y aún sobre Satanás y sus huestes infernales. Y si usted acepta a Jesucristo como su Señor y su Salvador personal, entonces tú podrás ser más que vencedor, porque mayor es el que está en nosotros que aquellos enemigos que están en el mundo. Tú aprenderás a vivir en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que te hará libre de la ley del pecado y de la muerte, y conocerás la gracia de Dios en Jesucristo, que bendecirá tu vida para siempre. Amén. Jesús es nuestro Salvador. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, muchas gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús a este mundo, porque Él es Jehová, es salvación. Tú lo has enviado para salvarnos a nosotros del pecado, de la muerte y de nuestros enemigos que han querido destruirnos, pero Señor, tú has venido para salvarnos. Y mientras estamos así en oración, yo te pregunto en esta mañana, ¿Jesucristo es tu Salvador realmente? ¿Has puesto tu esperanza y tu confianza en el único quien te puede librar del pecado y de la muerte? Si no es así, te invito en esta hora a que recibas a Jesús, recibas la salvación que hay en Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Reconoce que eres un pecador delante de Dios e invoca el nombre de Jesús, porque todo aquel que invocare el nombre de Jesús será salvo. Y si tú lo estás haciendo, yo quiero orar por ti en esta hora. Ponte de pie si tú le estás entregando tu vida a Jesucristo. Ponte de pie. Iglesia de Cristo, si tú estás luchando contra los apetitos de la carne, si todavía estás amando al mundo y aun cuando el diablo ruge, sientes temor en tu corazón, déjame decirte que Jesús es tu Salvador. Y la invitación también es para ti. Ponte de pie y dile: Señor, ahora entiendo que tú eres mi Salvador. Hoy, Señor, me pongo de pie delante de ti y por la fe declaro que tú eres mi Salvador.
e invoco tu nombre para ser salvo de mis enemigos. Ponte de pie, hermano, hermana, si esa es tu oración. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios le bendiga. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú has venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú eres nuestro Salvador. Eres el único quien nos puede librar, el único quien nos quiere librar y nos puede librar del pecado, de la muerte, del mundo, de la carne, del diablo. Gracias, Dios. Hoy ponemos nuestras vidas en tus manos y nos acogemos a tu gracia, porque tu gracia es mayor que los enemigos que nos atacan. Hoy, Señor, nos encomendamos a ti al obrar de tu gracia y te alabamos a ti, Señor, porque tú eres nuestro Señor y Salvador. En el nombre de aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores y el Salvador nuestro, en el nombre de Jesús oramos así. Amén y amén. Gracias por haber visto nuestro mensaje dominical. Si te gustó este mensaje, por favor, compártelo con tus familiares y amigos. Si deseas ver otras prédicas o conocer un poco más de nuestra iglesia, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos como IBC Corregidor. Una vez más, gracias por vernos y hasta la próxima.